Una joven trabajadora ve su vida transformada tras un encuentro humillante que revela el verdadero carácter de las personas a su alrededor. La bondad choca con la arrogancia en un enfrentamiento que cambiará destinos para siempre. No siempre quien tiene todo lo ha conquistado a través de su propia dignidad. Antes de escuchar este increíble relato, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. El aroma de especias finas y el sonido amortiguado de conversaciones elegantes llenaban los pasillos del restaurante Magnolia, uno de los establecimientos más exclusivos de la capital. Entre las mesas decoradas con cristales y platos, que costaban más que un salario mínimo, pocos conocían la existencia de los pasillos traseros, donde Clara circulaba con pasos silenciosos y eficientes. A los 17 años, había aprendido a moverse como una sombra entre la cocina y la parte trasera del restaurante. Hija de Rosa, una de las empleadas más antiguas y respetadas del lugar, Clara creció conociendo cada rincón de aquel mundo de lujo al que nunca pertenecería verdaderamente. Sus ojos oscuros observaban todo con atención, no por envidia, sino por una curiosidad natural sobre cómo la gente vivía tan diferente de su realidad. Aquella noche de jueves, el movimiento era más intenso de lo habitual. Influencers digitales y personalidades de los medios ocupaban las mesas principales, celebrando el lanzamiento de una nueva marca de cosméticos. Clara aprovechó la agitación para realizar su tarea semanal más importante: separar los alimentos que serían desechados, pero que aún estaban en perfectas condiciones. El gerente Víctor siempre hacía la vista gorda con esta actividad. Sabía que la joven destinaba todo al refugio comunitario San Francisco, donde trabajaba como voluntaria desde los 15 años. Era una de las pocas cosas que lo hacían sentir orgulloso en aquel ambiente donde el desperdicio era tratado como normal. Clara organizó cuidadosamente 2 cajas de cartón con sándwiches gourmet apenas tocados, pastas sobrantes de los platos ejecutivos y postres que fueron devueltos solo porque los clientes cambiaron de opinión. Su corazón se calentó pensando en los niños del refugio que recibirían aquella comida especial. Para ellos sería como un banquete. Cargando las cajas hacia la salida lateral, planeaba mentalmente cómo distribuiría todo. Los niños más pequeños se quedarían con los dulces, los adolescentes con los sándwiches, y las sobras se guardarían para el desayuno del día siguiente. Era una logística que dominaba perfectamente. El pasillo lateral estaba más oscuro de lo habitual. Una de las bombillas se había fundido por la mañana y aún no había sido reemplazada. Clara conocía cada escalón y cada curva de aquel camino, así que no redujo el paso. Fue exactamente en ese momento cuando su vida comenzó a cambiar. Marcos estaba caminando por el mismo pasillo, grabando historias para sus seguidores sobre los exclusivos bastidores del evento. Con casi 300,000 seguidores en Instagram, se consideraba una personalidad digital en ascenso. Hijo de un empresario exitoso, nunca había necesitado trabajar verdaderamente, dedicando su tiempo a crear contenido sobre estilo de vida y gastronomía de lujo. El impacto fue inevitable. Marcos, concentrado en la pantalla del móvil, no vio a Clara acercándose hasta el último segundo. El choque hizo que tropezara, y el movimiento instintivo de la joven para intentar equilibrar las cajas resultó en un accidente aún mayor. La mitad de los alimentos cayeron al suelo, esparciéndose por el pasillo en un panorama que parecía más grande de lo que realmente era. «¡Qué demonios!», exclamó Marcos, ajustándose la camisa cara que se había desalineado. Su primer instinto no fue verificar si Clara estaba bien o disculparse por el accidente. En cambio, sus ojos brillaron con una oportunidad de contenido. La cámara del móvil aún estaba grabando. «Miren, chicos, pillé algo interesante aquí en el Magnolia», dijo a la cámara, mientras Clara se arrodillaba intentando salvar lo que podía de los alimentos. «Parece que tenemos una pequeña ladrona de sobras aquí. Qué situación tan embarazosa, ¿no creen?». Clara levantó los ojos, sorprendida por el tono acusatorio. «Disculpa por el accidente, no te vi venir, pero no estoy robando nada. Estos alimentos de todas formas serían tirados». Marcos rió con desdén,
manteniendo la cámara apuntada hacia ella. Ah, claro, la excusa clásica. Y me imagino que vas a tirar estos sándwiches de 50 euros cada uno directamente en tu barriga, ¿verdad? No, yo trabajo como voluntaria en un refugio y... ¡Qué historia más bonita! Marcos interrumpió, su voz cargada de sarcasmo. Chicos, ¿están viendo esto? La chica inventa una historia de caridad para justificar el hurto de comida de uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Esto es contenido de calidad. Otros influencers que estaban en el evento comenzaron a acercarse atraídos por el movimiento. Marcos se sentía cada vez más en control de la situación, percibiendo que tenía una audiencia creciente tanto online como presencial. Clara intentó explicarse de nuevo, pero su voz salió baja y temblorosa. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, mucho menos de forma negativa. La humillación crecía en su pecho como una ola que amenazaba con desbordarla. «Mírenla», Marcos continuó su cruel actuación. «Ni siquiera puede inventar una mentira convincente, y todavía tiene el descaro de venir a hacer esto en un lugar como este. ¿Sabes al menos cuánto cuesta una cena aquí? Probablemente más de lo que tu familia gana en un mes». Las palabras la hirieron profundamente. Clara sintió que sus mejillas ardían, no solo de vergüenza, sino de una rabia sorda que rara vez experimentaba. Era verdad que su familia no tenía mucho dinero, pero siempre habían tenido dignidad, siempre habían trabajado honestamente. Yo tengo autorización del gerente», murmuró intentando una última defensa. «¿Autorización para robar?». Marcos fingió indignación exagerada para la cámara. «Esto se pone cada vez mejor. Ahora dice que el propio establecimiento permite el hurto. Chicos, están presenciando algo surreal aquí en el Magnolia». Fue entonces cuando Marcos cometió el acto que definiría todo lo que vendría después. Con un movimiento teatral, empujó las cajas que Clara estaba intentando reorganizar, esparciendo el resto de los alimentos por el suelo. La acción fue calculada, cruel, performática. «Listo», dijo, terminando la grabación con una sonrisa satisfecha. «Problema resuelto. Ahora no queda nada para ser donado, ¿verdad?». Clara permaneció arrodillada en el suelo, mirando los alimentos esparcidos que representaban la comida de decenas de personas que dependían de su dedicación. Algunas lágrimas escaparon silenciosamente, pero las secó rápidamente. No le daría la satisfacción de verla llorar completamente. Se levantó despacio, recogió lo poco que aún podía ser aprovechado en una de las cajas dañadas y caminó hacia la salida sin decir una palabra. Su dignidad era lo único que Marcos no conseguiría quitarle, y ella se aseguraría de preservarla. Marcos y sus amigos rieron mientras ella se alejaba, ya planeando cómo editarían el vídeo para maximizar el engagement. No tenían idea de que acababan de iniciar una cadena de eventos que cambiaría sus vidas para siempre. Fuera del restaurante, Clara respiró hondo el aire frío de la noche. Todavía tenía el refugio que visitar, todavía tenía gente contando con ella. Aquel hombre cruel y sus amigos eran solo un obstáculo en su camino, no el destino final. Lo que ella no sabía era que, en ese exacto momento, alguien que había presenciado toda la escena estaba a punto de tomar una decisión que probaría cómo los actos de verdadera bondad siempre encuentran una forma de ser recompensados. El refugio comunitario San Francisco funcionaba en un edificio antiguo en el centro de Madrid, donde las paredes desconchadas contrastaban con el calor humano que emanaba de cada rincón. Clara empujó la puerta de entrada con el hombro, equilibrando la caja parcialmente destruida que había logrado salvar del incidente en el restaurante. «Clara, llegaste más tarde hoy», dijo Jimena, la coordinadora, del refugio, con su sonrisa característica que siempre lograba iluminar el ambiente más sombrío. «¿Pasó algo?». La joven forzó una sonrisa y negó con la cabeza. «Solo un pequeño accidente en el restaurante. Desafortunadamente no pude traer tanta comida como de costumbre». Jimena notó inmediatamente algo diferente en el tono de voz de Clara, pero conocía bien la personalidad reservada de la chica. Sabía que ella hablaría cuando se sintiera lista.
En lugar de insistir, ayudó a cargar la caja hasta la pequeña cocina del refugio. «Mira, cualquier cosa que traigas ya hace una diferencia enorme», dijo Jimena mientras comenzaban a organizar los alimentos. Los niños preguntaban si vendrías hoy. La pequeña Ana dibujó algo especial para ti. El corazón de Clara se calentó por primera vez desde el incidente. Ana era una niña de 8 años que había llegado al refugio hacía 3 meses con su abuela, después de perder la casa donde vivían. La niña se había apegado especialmente a Clara, quien siempre reservaba un tiempito para jugar y ayudar con los deberes escolares. «¡Clara! ¡Clara llegó!». La voz aguda resonó por el pasillo, seguida por el sonido de pasos corriendo. Ana apareció en la puerta de la cocina con un papel colorido en las manos y los ojos brillantes de felicidad. «Hola, cariño». Clara se arrodilló para ponerse a la altura de la niña. «Jimena me dijo que hiciste algo especial». Ana entregó el dibujo con ceremonia. Era un retrato de Clara rodeada de corazones coloridos y la frase «Mi amiga que tiene el corazón más bonito del mundo», escrita con letras desiguales pero esmeradas. Clara sintió los ojos humedecerse. Después de la humillación que había pasado, aquel gesto simple y genuino era exactamente lo que su alma necesitaba. «Ana, esto es hermoso, muchas gracias. Lo voy a pegar en la pared de mi cuarto», Ana declaró antes de correr de vuelta a donde estaba jugando con otros niños. Jimena observó la interacción con una sonrisa conocedora. «No te imaginas el impacto que tienes en la vida de estas personas, Clara. No es solo la comida que traes, es la esperanza». Mientras organizaban los sándwiches y dulces que quedaban, otras personas comenzaron a acercarse a la cocina. Pedro, un señor de 65 años que había perdido su empleo y su casa tras una enfermedad prolongada, se ofreció a ayudar a distribuir la comida. «Déjame echarte una mano, muchacha», dijo, conociendo ya bien la rutina. «Ya has hecho demasiado solo con traer esto». Pedro era uno de los residentes más queridos del refugio. A pesar de su propia situación difícil, siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Había sido ingeniero por más de 30 años, pero nunca hacía hincapié en mencionar su pasado profesional. Para él, todos allí eran iguales. «¿Cómo estuvo tu día, Pedro?», Clara preguntó mientras dividían los alimentos en porciones más pequeñas. «Mucho mejor ahora que llegaste», respondió con sinceridad. «Esta gente estaba ansiosa por saber si vendrías hoy, principalmente porque es jueves y el jueves es día de dulce especial». Clara rió, por primera vez desde el incidente. Era verdad que siempre intentaba guardar los postres más elaborados para los jueves, transformándolo en una pequeña tradición que traía alegría a los niños. Mientras servían la cena en el comedor improvisado, Clara observó a las familias reunidas alrededor de las mesas de plástico. Había parejas jóvenes con niños pequeños, ancianos solitarios, adolescentes que habían salido de hogares disfuncionales. Cada persona allí tenía una historia, una lucha, una esperanza. «Clara, ¿quieres compartir este sándwich conmigo?», ofreció una mujer llamada Olivia, que había llegado al refugio la semana anterior con sus 2 hijos pequeños. «Es muy grande para mí». «Gracias, Olivia, pero necesitas alimentarte bien para cuidar a los niños», Clara respondió gentilmente. «Yo ya cené». Era mentira. Clara rara vez cenaba, prefiriendo asegurarse de que hubiera suficiente comida para todos en el refugio. Jimena había intentado varias veces convencerla de aceptar una comida, pero la joven siempre encontraba una excusa. Después de la cena, Clara ayudó a limpiar el comedor y organizó un pequeño círculo de lectura para los niños. Era otro ritual que había establecido, contando historias que estimulaban la imaginación y proporcionaban algunos momentos de fantasía en medio de la difícil realidad. Mientras leía un cuento sobre una princesa valiente, Clara no notó que Aarón, un joven voluntario que había comenzado a frecuentar el refugio recientemente, estaba grabando discretamente con su móvil. Aarón era estudiante de comunicación social y estaba documentando el trabajo social para un proyecto de la universidad. Él había quedado impresionado con la dedicación natural de Clara y la forma en que ella conseguía traer sonrisas genuinas a personas que habían perdido casi todo. Para Aarón, aquello era un ejemplo real
de cómo pequeñas acciones pueden tener grandes impactos. Después de terminar la historia y dar las buenas noches a los niños, Clara se dirigió al área exterior del refugio para respirar un poco de aire fresco. El cansancio físico y emocional del día estaba comenzando a pesar en sus hombros. Se sentó en un pequeño banco de madera que Pedro había construido algunos meses atrás y finalmente permitió que las lágrimas contenidas durante toda la noche salieran. No era solo por la humillación en el restaurante, sino también por la frustración de no haber podido traer más comida para las personas que dependían de ella. ¿Por qué algunas personas son tan crueles?, murmuró para sí misma, recordando las palabras hirientes de Marcos y las risas de sus amigos. Lo que Clara no sabía era que, en ese exacto momento, Aarón estaba editando el vídeo que había grabado durante el círculo de lectura. Él quedó tan conmovido por la historia que había presenciado que decidió compartirlo en las redes sociales, acompañado de una leyenda emocionante sobre la importancia del trabajo voluntario y la bondad humana. Mientras tanto, Marcos estaba en su apartamento de lujo, editando el vídeo de la humillación que le había causado a Clara. Estaba confiado de que el contenido generaría muchos likes y comentarios, aumentando aún más su engagement online. Víctor Alianza, padre de Marcos y propietario de una de las mayores empresas de tecnología de España, estaba en su oficina trabajando hasta tarde cuando recibió una llamada de su hijo. «Papá, tienes que ver el vídeo que publiqué hoy», dijo Marcos animado. «Está arrasando en Internet. Ya tiene más de 50.000 visualizaciones en 2 horas». Víctor suspiró. Últimamente, las llamadas de su hijo siempre eran sobre sus aventuras digitales, nunca sobre trabajo, estudios o cualquier actividad productiva. «Marcos, son casi las 11 de la noche. ¿No puede esperar hasta mañana?» «Ven aquí a casa rapidito», Marcos insistió. «Te va a gustar. Es muy gracioso». Media hora después, Víctor estaba en la sala del lujoso apartamento que había comprado para Marcos, viendo el vídeo en la tablet de su hijo. A cada segundo que pasaba, su expresión se volvía más seria y su postura más tensa. «¿Qué exactamente crees que estás haciendo en este vídeo?», Víctor preguntó con voz controlada, pero claramente irritada. Marcos rió sin percibir el tono de desaprobación de su padre. «Hombre, pillé a la chica robando comida del Magnolia. Fue épico. La gente está encantada en los comentarios». Víctor miró a su hijo con una mezcla de decepción y rabia que Marcos nunca había visto antes. En ese momento, el empresario tuvo un flashback de su propia juventud, cuando dependía de la bondad de extraños para sobrevivir en las calles. Lo que vendría a continuación lo cambiaría todo. Víctor Alianza mantuvo la mirada fija en la tablet durante largos segundos después de que el vídeo terminara. El silencio en la sala era denso, cargado de una tensión que Marcos aún no lograba comprender completamente. El joven esperaba risas, comentarios sobre el éxito de su contenido, quizás incluso felicitaciones por el número de visualizaciones. «Papá, ¿no te pareció gracioso?», Marcos preguntó, genuinamente confundido con la reacción. Víctor colocó la tablet sobre la mesa de centro con un cuidado que contrastaba con la tormenta que se formaba en su interior. Se levantó lentamente y caminó hasta la ventana del apartamento, observando las luces de la ciudad de Madrid allá abajo. Por unos momentos no dijo nada. «Marcos», finalmente habló, sin darse la vuelta. «¿Conoces la historia de cómo logré construir todo lo que tenemos hoy?». «Claro, papá. Siempre fuiste un emprendedor visionario. Creaste la empresa desde cero». Marcos comenzó a recitar la versión resumida que siempre escuchaba. «No». Víctor lo interrumpió, volviéndose para mirarlo. «Nunca te conté la historia real, la historia de antes de la empresa, antes del éxito, antes de todo esto». Había algo en la voz de Víctor que Marcos nunca había oído antes, una gravedad, un dolor antiguo que parecía estar resurgiendo. «Yo tenía 17 años cuando mis padres perdieron todo», Víctor comenzó, sentándose en el sillón frente a su hijo. «Una crisis económica devastó el pequeño negocio familiar. De un momento a otro, perdimos la casa, el coche, todo.
Mi padre entró en depresión, mi madre enfermó, y yo me vi responsable de sustentar a la familia. Marcos frunció el ceño. Esa historia era completamente nueva para él. Durante 2 años, Marcos, viví en las calles. Dormía en refugios, comía cuando conseguía algún trabajo esporádico o cuando personas bondadosas me ofrecían ayuda. Víctor hizo una pausa, observando la expresión de shock crecer en el rostro de su hijo. ¿Y sabes dónde era uno de los refugios que me acogió? Marcos negó con la cabeza lentamente, empezando a entender a dónde iba la conversación. San Francisco, el mismo refugio que aparece al fondo de tu vídeo gracioso. El silencio volvió a dominar la sala. Marcos sentía como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. La chica a la que humillaste hoy, Víctor continuó, está haciendo exactamente lo que decenas de personas hicieron por mí cuando más lo necesité. Está mostrando compasión, generosidad, humanidad, cosas que aparentemente fallé en enseñar a mi propio hijo. Papá, yo no sabía que... No sabías porque nunca te interesaste en saber. Víctor lo cortó, su voz volviéndose más firme. Creciste en una burbuja de privilegios que yo creé para protegerte de las dificultades que pasé. Pero por lo visto te protegí demasiado. Te protegí hasta el punto de que te convertiste exactamente en el tipo de persona que un día me despreció cuando yo estaba en el fondo del pozo. Marcos sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de vergüenza y confusión que nunca había experimentado antes. Intentó encontrar palabras para defenderse, pero no pudo formar ninguna frase coherente. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el vídeo de Aarón sobre Clara comenzaba a ganar tracción en las redes sociales. Lo había publicado con la leyenda: en tiempos de 1900, tanto odio e indiferencia, aún existen personas como esta joven, que dedica sus noches a llevar amor y esperanza a quien más lo necesita. Necesitamos más Claras en el mundo. El vídeo mostraba momentos genuinos, Clara organizando cuidadosamente la comida para que fuera distribuida de forma justa, arrodillándose para conversar a la altura de los niños, ayudando a Pedro a limpiar las mesas después de la cena, y finalmente contando historias con una pasión que hacía brillar los ojos de los niños. Los comentarios comenzaron a aparecer rápidamente. Lloré viendo esto. ¡Qué chica tan especial! ¿Dónde puedo ayudar a este refugio? Quiero donar también. Esto es educación de verdad. ¡Qué ejemplo tan increíble! Aarón se sorprendió con la velocidad con que el vídeo estaba siendo compartido. En pocas horas ya había superado las 100.000 visualizaciones y estaba siendo reposteado por perfiles con millones de seguidores. Jimena, que acababa de ver el vídeo a través de una voluntaria que la había etiquetado en los comentarios, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Finalmente, alguien estaba mostrando al mundo lo que ella veía todos los días: el corazón gigantesco de aquella joven que nunca esperaba nada a cambio de su dedicación. De vuelta al apartamento de Marcos, Víctor se había levantado de nuevo y caminaba por la sala con pasos medidos. «Vas a corregir esto», dijo finalmente. «¿Cómo que corregir?», Marcos preguntó, aún intentando procesar todo lo que había oído. «Primero, vas a quitar ese vídeo de la red. Segundo, vas a ir a ese refugio a disculparte personalmente con la chica. Y tercero», Víctor hizo una pausa significativa, «vas a empezar a trabajar allí como voluntario hasta que entiendas el valor de lo que ella hace». «Papá, no puedes estar hablando en serio». «Marcos». La voz de Víctor llevaba una autoridad que no admitía objeción. «O haces esto por voluntad propia, o corto todos tus privilegios hasta que aprendas a ser una persona decente. Tarjeta de crédito, coche, apartamento, mesada, todo». Marcos sintió que el pánico se instalaba. Nunca había vivido sin esas comodidades. No tenía idea de cómo sería su vida sin ellas. «Pero papá, mis seguidores van a pensar que me he vuelto loco. Mi imagen en las redes». «¿Tu imagen en las redes?». Víctor rió amargamente. «Marcos, tienes 300.000 seguidores que acompañan tu vida vacía y superficial. Esa chica tiene algunas decenas de personas que
Cuentan con ella para sobrevivir. ¿Quién crees que está haciendo la diferencia real en el mundo? En ese momento, el móvil de Marcos vibró con una notificación. Era una marca de ropa interesada en una colaboración publicitaria. Automáticamente, él miró la pantalla y Víctor lo notó. ¿Todavía te preocupan las colaboraciones comerciales después de todo lo que hablamos? Víctor preguntó incrédulo. Es mi trabajo, papá. ¿Trabajo? Víctor casi gritó. Marcos, trabajo es lo que esa chica hace en el refugio después de un día entero ayudando a su madre en el restaurante. Trabajo es lo que yo hacía, recogiendo cartones en las calles para comprar un pan. Estar publicando fotos de ropa cara no es trabajo, es hobby de rico mimado. Marcos nunca había visto a su padre tan alterado. Siempre lo había conocido como un hombre controlado, diplomático, que resolvía todo a través de conversaciones tranquilas y estratégicas. Aquella explosión emocional estaba revelando un lado de Víctor que él desconocía por completo. «Tienes hasta mañana para tomar tu decisión», Víctor dijo, cogiendo las llaves del coche. «O aprendes a ser un hombre de verdad, o descubres cómo es vivir sin los privilegios que nunca supiste valorar». Antes de salir, se detuvo en la puerta y miró a su hijo una vez más. «Marcos, cometí muchos errores como padre. Probablemente el mayor de ellos fue no haber contado mi historia antes. Pero aún no es tarde para que elijas ser una persona mejor. La pregunta es, ¿quieres realmente ser el tipo de hombre que humilla a quien está intentando ayudar a los demás?» La puerta se cerró, dejando a Marcos solo con sus pensamientos y con el peso de una decisión que cambiaría su futuro para siempre. En el móvil, las notificaciones seguían llegando, algunas sobre su vídeo, gracioso, otras sobre el vídeo viral de la chica a la que había humillado. Por primera vez en su vida, Marcos cuestionó si los likes y comentarios realmente importaban tanto como siempre había creído. Marcos pasó la noche en vela, alternando entre mirar el móvil y caminar por el apartamento. El enfrentamiento con su padre había sacudido estructuras de su personalidad que él ni siquiera sabía que existían. Por primera vez, cuestionaba no solo sus acciones, sino quién era realmente como persona. El vídeo que había publicado sobre Clara continuaba acumulando visualizaciones, pero algo estaba cambiando en los comentarios. Inicialmente, sus seguidores habían reaccionado con risas y mensajes de apoyo, pero ahora surgieron voces diferentes, cuestionando su actitud. «Amigo, fuiste muy duro con la chica. Esto no fue gracioso, fue cruel. Perdí el respeto por ti después de este vídeo». Marcos intentaba ignorar esos comentarios, centrándose en los que aún lo defendían, pero era difícil no notar el cambio de tono. Y entonces descubrió el motivo. Aarón había etiquetado su perfil en una respuesta en el vídeo positivo sobre Clara, escribiendo: «Mientras algunos hacen contenido humillando a personas bondadosas, otros prefieren mostrar la verdad sobre quién realmente merece nuestra admiración». El vídeo de Aarón estaba explotando en las redes. En menos de 24 horas, ya había superado las 500,000 visualizaciones y estaba siendo compartido por influencers mucho mayores que Marcos. El contraste entre los dos vídeos era llamativo. Por un lado, crueldad gratuita, por el otro, bondad genuina. Este es el tipo de contenido que necesitamos ver. Mientras hay gente humillando a otros, está esta chica cambiando el mundo silenciosamente. ¿Alguien sabe cómo ayudar a este refugio? Quiero hacer una donación. Marcos percibió que estaba perdiendo seguidores rápidamente. Marcas que habían demostrado interés en colaboraciones comenzaron a retirarse. Su móvil sonó con una llamada de su asesora de prensa. «Marcos, necesitamos hablar urgentemente», dijo Inés tan pronto como él contestó. «Está circulando una campaña fuerte contra ti en las redes. La gente está comparando tu vídeo con otro que se está viralizando y tú no sales bien en la comparación». «Lo sé, Inés, ya lo he visto. Necesitas hacer algo para revertir esto. Quizás una disculpa o una explicación. Puedo redactar algo para que lo publiques». Marcos se quedó en silencio. Horas atrás, su primera reacción habría sido aceptar la sugerencia de Inés inmediatamente. Cualquier cosa para salvar su imagen online.
Pero las palabras de su padre resonaban en su mente. ¿Quién crees que está haciendo la diferencia real en el mundo? Inés, déjame pensarlo mejor, dijo finalmente. Marcos, cada minuto que pasa sin una respuesta, pierdes más credibilidad. Necesitamos actuar rápido. Después de colgar, Marcos se dirigió al baño y miró su propio reflejo en el espejo. ¿Realmente veía allí a alguien que hacía la diferencia en el mundo? ¿O solo a un joven privilegiado que transformaba la vida ajena en entretenimiento barato? Mientras tanto, en el refugio San Francisco, Clara llegó para otro día de trabajo voluntario sin saber que se había convertido en una pequeña celebridad de Internet. Jimena la recibió con una sonrisa aún mayor de lo habitual. Clara, cariño, ¿viste las redes sociales hoy? No, no tengo mucho tiempo para eso. ¿Por qué? Jimena le mostró el vídeo de Aarón en el móvil. Clara lo vio en silencio, sorprendida al verse en la pantalla, pero aún más sorprendida con los comentarios cariñosos y las ofertas de ayuda para el refugio. Esto es maravilloso, Jimena. Quizás consigamos recaudar fondos para reformar el comedor. Y mira, Jimena continuó mostrando más comentarios. Hay gente de otras comunidades autónomas ofreciendo donaciones. Hay empresas queriendo hacer colaboraciones. Aarón realmente logró mostrar al mundo lo que tú representas. Pedro se acercó, habiendo oído parte de la conversación. Muchacha, te mereces todo este reconocimiento, dijo con cariño. Durante todos estos meses que estoy aquí, nunca vi a alguien dedicarse tanto a los demás como tú. Clara sintió que sus mejillas se sonrojaban. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, especialmente de forma positiva. Después de la humillación de la noche anterior, todo ese cariño parecía un regalo inesperado. Hay algo más, Jimena dijo, dudando un poco. Aparentemente, el vídeo está siendo comparado con otro vídeo menos agradable, donde tú también apareces. La sonrisa de Clara disminuyó. ¿Qué tipo de vídeo? Jimena le mostró discretamente el vídeo de Marcos. Clara lo vio con creciente incomodidad, reviviendo la humillación de la noche anterior. Ver aquello multiplicado miles de veces en Internet le revolvió el estómago. Clara, no necesitas preocuparte por eso, Jimena dijo rápidamente. Todo el mundo está viendo que él fue quien se equivocó. Los comentarios en su vídeo están siendo muy duros. No quiero que nadie sea cruel con él por mi culpa, Clara dijo en voz baja. Ya, existe mucha rabia en el mundo. Pedro y Jimena intercambiaron miradas admiradas. Incluso después de haber sido humillada públicamente, Clara aún demostraba compasión por el agresor. Era exactamente ese tipo de reacción lo que la hacía tan especial. Al otro lado de Madrid, Víctor llegó a la oficina determinado a tomar algunas medidas. Como empresario influyente, tenía contactos en varios medios y sabía cómo funcionaban las campañas de marketing digital. Decidió usar esas conexiones para garantizar que la historia completa fuera contada. Llamó a Teo, director de marketing de una de las mayores agencias de publicidad de la capital. Teo, necesito un favor. ¿Viste el vídeo que se está viralizando sobre una joven voluntaria en el refugio San Francisco? Claro, todo el mundo está hablando de eso. Historia hermosa. ¿Por qué? Quiero que tu agencia done una campaña completa para recaudar fondos para ese refugio. Pro bono. Víctor, sería un placer. Pero, ¿puedo preguntar el motivo? Víctor dudó un momento. Luego decidió ser honesto. El joven que humilló a la chica en el otro vídeo es mi hijo. Es hora de que aprenda algunas lecciones importantes sobre el carácter. Teo se quedó en silencio por unos segundos, procesando la información. Entiendo. Haremos una campaña increíble. Esa chica merece todo el reconocimiento posible. Mientras tanto, Marcos finalmente tomó una decisión. Cogió el móvil y borró el vídeo que había publicado sobre Clara. No escribió ninguna explicación. No pidió disculpas públicamente aún. Simplemente eliminó el contenido que había causado tanto daño. Inés llamó inmediatamente. Marcos, ¿por qué borraste el vídeo? Esto va a parecer que estás admitiendo que hiciste algo malo. Quizás porque hice algo malo, Inés. No hables así. Podemos darle la vuelta, crear una narrativa. Inés, Marcos la interrumpió.
Creo que voy a necesitar repensar algunas cosas sobre mi carrera. Quizás sea mejor que nos tomemos un descanso. Después de colgar, Marcos se vistió y decidió hacer algo que nunca había hecho antes: caminar por la ciudad sin destino, sin el móvil en la mano, solo pensando en su vida y sus elecciones. Mientras caminaba por las calles concurridas, observó cosas que normalmente ignoraba: personas sin hogar pidiendo ayuda, trabajadores cansados volviendo del trabajo, niños jugando en plazas sencillas con alegría genuina. Por primera vez, realmente vio la ciudad donde vivía. Y entonces, sin planearlo, sus pasos lo llevaron hasta el centro de la ciudad, donde se encontraba el refugio San Francisco. Se detuvo en la acera del otro lado de la calle y observó el movimiento. Personas entraban y salían, voluntarios cargaban donaciones, niños corrían en el pequeño patio interior. Fue entonces cuando la vio. Clara estaba sentada en un banco, conversando pacientemente con un señor mayor que parecía angustiado. Ella le sujetaba las manos y hablaba en voz baja, ofreciéndole el tipo de consuelo que Marcos nunca había considerado como algo valioso. En ese momento, Marcos entendió que la decisión que tomaría en las próximas horas definiría no solo su futuro, sino el tipo de hombre que él elegiría ser por el resto de su vida. Marcos pasó 3 días observando el refugio desde lejos antes de encontrar el valor para cruzar la calle. Durante ese tiempo, vio a Clara llegar todas las tardes, siempre cargando algo, a veces comida, otras veces material escolar, una vez incluso flores que había recogido en un solar baldío cercano al restaurante donde trabajaba. El jueves, exactamente una semana después del incidente, Marcos finalmente decidió actuar. Había ensayado mentalmente decenas de veces lo que diría, pero todas las palabras parecían insuficientes ante la magnitud de lo que había hecho. Cuando empujó la puerta del refugio, el ruido de niños jugando y conversaciones animadas lo recibió. El olor era una mezcla de desinfectante, comida casera y algo indefinible que solo los espacios llenos de amor verdadero poseen. Marcos se sintió inmediatamente fuera de lugar con su ropa cara y sus zapatillas de marca. Jimena apareció en la recepción, y Marcos vio el momento exacto en que ella lo reconoció. La expresión amigable se transformó en cautela, pero no en hostilidad. Después de años trabajando con personas en situación vulnerable, ella había aprendido a leer las intenciones en las expresiones faciales. ¿Puedo ayudarle?, preguntó diplomáticamente. Yo pues me gustaría hablar con Clara, si es posible. Marcos intentó mantener la voz firme, pero salió temblorosa. Mi nombre es Marcos Alianza. Jimena asintió lentamente. Clara está en el comedor ayudando con la cena. Pero antes de llamarla necesito saber, ¿cuáles son sus intenciones? La pregunta directa pilló a Marcos desprevenido. Vine a disculparme y, bueno, quiero ofrecer ayuda para el refugio. ¿Ayuda financiera?, Jimena preguntó manteniendo el tono neutro. No solo eso, quiero trabajar aquí como voluntario. Jimena estudió el rostro del joven por unos segundos. Había algo de genuino en su expresión que la hizo decidir darle una oportunidad. Voy a buscarla, pero Marcos se detuvo antes de alejarse. Clara es como una hija para mí. Si estás aquí para promocionarte o crear contenido, es mejor que te vayas ahora. No es eso, Marcos dijo rápidamente. Lo prometo. Minutos después, Clara apareció en el pasillo, limpiándose las manos en un delantal que había recibido de los niños el mes anterior. Cuando vio a Marcos, se detuvo inmediatamente. No mostró miedo ni rabia, solo una curiosidad cautelosa. «Hola», dijo simplemente. «Clara, yo...» Marcos comenzó, pero las palabras ensayadas desaparecieron. Ante su simplicidad, su elocuencia preparada parecía artificial. «Vine a pedir disculpas. Por lo que hice en el restaurante, por el vídeo, por todo». Ella asintió en silencio, esperando que él continuara. «No tengo excusas para lo que hice. Fue cruel, injusto y completamente innecesario. Estabas haciendo algo hermoso y yo lo convertí en motivo de burla». Marcos sintió que la voz le fallaba. Estaba equivocado, completamente equivocado. «¿Por qué hiciste aquello?»,
Clara preguntó en voz baja. La pregunta simple caló más hondo que cualquier acusación. Marcos necesitó unos segundos para encontrar una respuesta honesta. Porque era una mala persona, mimada, superficial, cruel. Creía que humillar a otros me hacía parecer superior. Hizo una pausa tragándose el orgullo. Pero después de hablar con mi padre descubrí que ya estuve en una situación parecida a la de las personas que tú ayudas. No es que eso justifique lo que hice, pero... ¿Tu padre vivió en las calles? Clara interrumpió sorprendida. Sí, vivió. Aquí mismo, en este refugio, hace muchos años. Clara procesó esa información en silencio. Explicaba mucho sobre la reacción furiosa que Marcos describió haber recibido. ¿Y viniste aquí porque él te lo mandó o porque quisiste venir? La pregunta fue directa, pero no agresiva. Era más como si ella estuviera intentando entender genuinamente sus motivaciones. Las dos cosas, Marcos admitió. Primero, él me dio un ultimátum, pero después me quedé aquí fuera durante 3 días, observándote trabajar, y entendí que quiero aprender a ser una persona mejor. En ese momento, la puerta del refugio se abrió y Víctor entró. Marcos se sorprendió. No había acordado encontrarse con su padre allí. Víctor saludó a Jimena con familiaridad y caminó hasta donde estaban. «Buenas tardes, Clara», Víctor dijo respetuosamente. «Y Marcos, veo que finalmente encontraste el valor para venir aquí». «¿Conoces a Clara?», Marcos preguntó confundido. «No personalmente, pero he estado siguiendo su trabajo a través de Jimena», Víctor explicó. «Desde que supe lo que pasó, quise conocer personalmente a la joven que mi hijo humilló». Clara se sintió sonrojada con la atención, pero Víctor continuó. «Clara, cuando yo tenía la edad de Marcos, pasé 2 años viviendo aquí. Jimena no trabajaba aquí todavía, pero el coordinador de la época, señor Alberto, fue como un padre para mí». Víctor miró a su alrededor, visiblemente emocionado. «Este lugar me enseñó más sobre dignidad, compasión y trabajo duro de lo que cualquier escuela podría enseñar. Y personas como tú», miró a Clara, «fueron la diferencia entre que yo me rindiera o encontrara fuerzas para empezar de nuevo». Marcos escuchaba en silencio, descubriendo aspectos de la historia de su padre que nunca había imaginado. «Por eso», Víctor continuó, «cuando vi lo que Marcos hizo, no fue solo la crueldad lo que me chocó. Fue ver que había atacado exactamente al tipo de persona que un día me salvó». Clara sintió que sus ojos se humedecían. «Señor Víctor, yo solo hago lo que cualquier persona debería hacer». «No, querida, tú haces mucho más de lo que la mayoría de la gente haría, y es exactamente por eso que quería ofrecerte algo». Víctor sacó un sobre de su americana. «Me gustaría ofrecerte un empleo en mi empresa, una posición donde pudieras usar tu inteligencia y tu corazón para ayudar a aún más personas». Clara cogió el sobre con manos temblorosas, pero no lo abrió inmediatamente. «Es una propuesta generosa, señor Víctor, pero necesito pensarlo. Este lugar significa mucho para mí. Lo entiendo perfectamente, y quiero que sepas que, independientemente de tu decisión sobre el trabajo, tendrás todo el apoyo de mi empresa para expandir el trabajo aquí en el refugio». Marcos observaba la interacción entre su padre y Clara, viendo por primera vez cómo su padre realmente era cuando no estaba lidiando con negocios o intentando educar a un hijo problemático. Había una humildad genuina en Víctor que Marcos nunca había percibido. «Señor Víctor», Clara dijo finalmente, «¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro. ¿Marcos realmente quiere trabajar aquí, o esto es parte del castigo que usted le impuso?» Víctor miró a su hijo, luego de vuelta a Clara. «Esa es una pregunta que solo él puede responder». Todos los ojos se volvieron hacia Marcos. Era el momento de la verdad. «Al principio era por el castigo», admitió. «Pero después de pasar estos días observando este lugar, observándote a ti, quiero aprender a ser útil. Quiero entender lo que significa realmente ayudar a las personas, sin esperar nada a cambio». Clara estudió su rostro por largos segundos. Había una sinceridad allí que no existía la noche del restaurante. «Está bien»,
dijo finalmente, pero tiene algunas condiciones. Marcos asintió ansiosamente. Primera, nada de móvil mientras estés trabajando aquí. Segunda, vas a hacer las tareas más simples primero, como limpiar baños y lavar platos. Tercera, si percibo que estás aquí por show o para promocionarte, te vas en el mismo instante. Acepto, Marcos dijo inmediatamente. Y cuarta, Clara continuó, vas a tener que aprender a escuchar a la gente. Realmente escuchar, porque todo el mundo aquí tiene una historia, y todas esas historias importan. Víctor sonrió, orgulloso de la madurez que Clara demostraba. A los 17 años, tenía más sabiduría sobre relaciones humanas que la mayoría de los adultos que él conocía. ¿Cuándo puedo empezar?, Marcos preguntó. Ahora, Clara respondió. Pedro está en la cocina lavando sartenes. Puedes ir a ayudarlo. Mientras Marcos se dirigía a la cocina, Víctor se acercó a Clara. Gracias por darle esta oportunidad. Sé que no fue fácil. Clara sonrió por primera vez desde que Marcos había llegado. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, señor Víctor, incluso quien nos hiere. Era exactamente esa sabiduría y generosidad de espíritu lo que hacía de Clara a alguien tan especial. Y era eso lo que Marcos estaba a punto de descubrir en las próximas semanas. Las primeras 2 semanas de Marcos en el refugio fueron las más difíciles de su vida. Víctor había cumplido su palabra. La tarjeta de crédito fue cancelada, el coche retirado y la mesada suspendida. Marcos se vio necesitando usar transporte público por primera vez, ahorrar dinero para el almuerzo y gestionar una rutina que no giraba en torno a crear contenido para redes sociales. En la primera mañana de trabajo voluntario, Pedro lo recibió en la cocina con un delantal gastado y una pila de sartenes que parecía interminable. «Así que tú eres el chico del vídeo», Pedro dijo sin rodeos, pero sin hostilidad. «Bueno, aquí todo el mundo empieza de cero, independientemente de lo que haya hecho antes». Marcos se puso el delantal, que le quedaba al menos 2 tallas grande, y comenzó a fregar la primera sartén. En 5 minutos, sus manos ya estaban rojas y doloridas. Nunca había lavado platos en su vida. «¿Te duele?», Pedro preguntó, notando la expresión de incomodidad. «Un poco», Marcos admitió. Pedro fue a un armario y trajo un par de guantes de goma. «Usa esto, pero no te quejes del trabajo delante de los niños. Ellos idealizan a quien trabaja aquí». Durante aquella primera semana, Marcos rompió 3 platos, derramó una olla con sopa, afortunadamente vacía, y cometió el error de quejarse del olor del baño que estaba limpiando. Clara lo escuchó y se acercó. «Si a ti te molesta el olor, imagina a quien necesita usar esos baños todos los días», dijo con calma. «La diferencia es que para ti esto es temporal, para ellos es la realidad». La observación caló hondo. Marcos percibió que aún estaba viendo aquel lugar a través de sus propios privilegios, no a través de los ojos de quien realmente necesitaba estar allí. En la segunda semana, Víctor apareció en el refugio durante el horario de trabajo de Marcos. Encontró a su hijo lavando el suelo del comedor, sudoroso y claramente exhausto. «¿Cómo va?», Víctor preguntó. «Difícil», Marcos respondió honestamente, sin dejar de fregar. «Mucho más difícil de lo que imaginé». «¿Y qué estás aprendiendo?». Marcos detuvo el trabajo y se apoyó en la fregona. «Que nunca supe realmente lo que es el trabajo, y que la gente aquí es mucho más fuerte de lo que imaginaba». Víctor asintió, satisfecho con la respuesta. «¿Y sobre Clara?». «Ella es increíble. Trabaja más que cualquier persona que conozco y nunca se queja de nada. Ayer llegó aquí después de una doble jornada en el restaurante y aún se quedó 2 horas ayudando a una señora mayor a escribir una carta para su hija. Era la primera vez que Víctor oía a su hijo hablar de alguien con genuina admiración, sin ningún rastro de superioridad o sarcasmo. Durante la tercera semana, Marcos comenzó a interactuar más con los residentes del refugio. Inicialmente, muchos lo trataban con desconfianza. Algunos habían visto el vídeo original y sabían quién era, pero gradualmente
A través de acciones consistentes y humildad genuina, fue conquistando aceptación. Fue Aarón quien lo ayudó a romper algunas barreras. El joven universitario se había hecho amigo de Marcos, enseñándole sobre la realidad social que él nunca había conocido. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y la gente de aquí? Aarón preguntó durante una pausa para el café. ¿Cuál? Tú puedes irte cuando quieras. Para ellos no es una elección. La observación hizo que Marcos reflexionara sobre cómo sus dificultades eran, en realidad, experiencias temporales que él podía interrumpir en cualquier momento, solo pidiendo disculpas a su padre. Un día, mientras ayudaba a Pedro a organizar donaciones de ropa, Marcos encontró una chaqueta de una marca cara que él mismo usaba. «Esta es buena», Pedro comentó. «Le servirá perfecto a Luca». Marcos observó a Pedro separar la chaqueta con cuidado, como si fuera un tesoro. Era la misma marca de la que Marcos tenía 5 piezas en su armario, compradas sin pensarlo 2 veces. «Pedro», preguntó vacilante, «¿qué hacías antes de venir aquí?» «Era ingeniero civil. Trabajé 30 años construyendo edificios por la ciudad», Pedro respondió naturalmente. «Una enfermedad prolongada acabó con mis ahorros, y después no conseguí más empleo a mi edad». Marcos quedó en shock. Siempre había asumido que las personas en situación de vulnerabilidad eran aquellas que no se habían esforzado lo suficiente en la vida. Descubrir que Pedro tenía una carrera sólida y había perdido todo por circunstancias fuera de su control cambió completamente su perspectiva. ¿Pero no te sientes indignado con la injusticia de todo esto? Pedro sonrió tristemente. La indignación no paga facturas ni mata el hambre, muchacho. Y mira, señaló el movimiento del refugio. Aquí encontré una nueva familia. A veces la vida nos lleva por caminos que no planeamos, pero siempre hay algo que aprender. Aquella noche, Marcos salió del refugio con la mente hirviendo. Cogió el autobús para casa, aún acostumbrándose al transporte público, y se quedó observando a los pasajeros. Cada persona allí tenía una historia, luchas, sueños. ¿Cómo había vivido 22 años sin darse cuenta de eso? Cuando llegó al apartamento, encontró una carta de la administración del edificio avisando que el alquiler no había sido pagado. Marcos llamó a su padre. «Papá, el alquiler del apartamento no fue pagado porque ahora es tu responsabilidad». Víctor lo interrumpió. «Tienes una semana para resolverlo». Marcos sintió que el pánico subía. Con la mesada suspendida y sin ingresos propios, no tenía cómo pagar el alquiler de un apartamento de lujo. «Pero papá, ¿cómo voy a conseguir ese dinero?» «De la misma forma que cualquier persona común lo consigue, trabajando». «¿Trabajar dónde? ¿Haciendo qué?» «Eso es cosa tuya, Marcos, pero te sugiero que empieces a buscar rápidamente». Después de colgar, Marcos miró alrededor del apartamento que siempre había considerado normal. Por primera vez, percibió lo caro, innecesario y exagerado que era todo allí. ¿Cuántas familias del refugio podrían vivir cómodamente con el valor de un solo mes de aquel alquiler? Al día siguiente, llegó al refugio visiblemente preocupado. Clara lo notó inmediatamente. ¿Pasó algo? Marcos dudó. Luego decidió ser honesto. «Mi padre cortó la financiación de mi apartamento. Tengo una semana para conseguir dinero para el alquiler o tendré que irme». Clara lo miró con una expresión que mezclaba compasión y algo que parecía casi como ironía. «Ahora estás empezando a entender cómo vive la mayoría de la gente», dijo gentilmente, siempre con la preocupación de dónde conseguir dinero para las necesidades básicas. «Clara», Marcos dijo impulsivamente, «enséñame a ser como tú». «¿Cómo así?» «Fuerte, generosa, capaz de ayudar a los demás incluso cuando tienes tus propios problemas». Clara dejó de organizar las donaciones que estaba separando y miró directamente a Marcos. «Marcos, no necesitas ser como yo. Necesitas descubrir quién eres realmente cuando dejas de fingir ser alguien que no eres». Era lo más profundo que alguien le había dicho jamás. Y por primera vez en su vida, Marcos realmente quería descubrir la respuesta a esa pregunta. Aquella tarde,
Mientras limpiaba mesas después del almuerzo, Marcos observó a Clara conversando pacientemente con Ana, la niña de 8 años que había dibujado su retrato. La niña estaba llorando porque había perdido un diente y estaba preocupada de que el ratoncito Pérez no la encontrara en el refugio. Clara se arrodilló a la altura de la niña y dijo: «Ana, los ratoncitos Pérez son muy listos. Siempre saben dónde encontrar a niños especiales como tú. ¿Y sabes una cosa? Creo que el ratoncito Pérez que cuida a los niños y niñas que viven aquí es extra generoso». Al día siguiente, Ana encontró una moneda debajo de la almohada y una notita diciendo que el ratoncito Pérez estaba muy impresionada con su valentía y bondad. Marcos vio a Clara guardando discretamente un bolígrafo dorado que había usado para escribir la nota. Fue en ese momento cuando él entendió. Clara no era especial por algún talento innato. Era especial porque elegía, todos los días, poner las necesidades de los demás antes que las suyas propias. Y era una elección que él también podía hacer. Un mes después del ultimátum sobre el apartamento, Marcos había encontrado empleo como asistente en una pequeña tienda de materiales de construcción en el centro de Madrid. El salario era modesto, suficiente solo para una habitación alquilada en una pensión sencilla, pero era dinero ganado con dignidad. Todas las mañanas se despertaba a las 5:30 para llegar al trabajo a las 7. Por la tarde, después del horario de oficina, iba directamente al refugio donde continuaba como voluntario. La rutina era agotadora, pero por primera vez en su vida, Marcos sentía que estaba realmente viviendo, no solo existiendo. «Pareces diferente», Clara comentó un jueves mientras ayudaban a Pedro a preparar la cena. «¿Diferente cómo?» «Más real». Ella sonrió. «Antes parecías estar siempre representando un personaje. Ahora eres solo tú». Marcos reflexionó sobre eso mientras cortaba verduras para la sopa. Era verdad. Ya no pensaba en cómo sus acciones parecerían online, no calculaba cada palabra para maximizar el engagement. Había descubierto algo sorprendente. Ser auténtico era infinitamente más satisfactorio que ser popular. «Clara», dijo vacilante, «¿ya decidiste sobre la propuesta de mi padre?» Ella hizo una pausa en lo que estaba haciendo. «En realidad hablé con Jimena sobre eso ayer, y con tu permiso, me gustaría proponerle algo a tu padre». «¿Mi permiso?» «Sí, porque te involucra a ti también». Aquella noche, después de la cena en el refugio, Clara pidió hablar con Víctor y Marcos en privado. Los tres se sentaron en la pequeña oficina de Jimena, quien se había ofrecido a mediar la conversación. «Señor Víctor», Clara comenzó, «estoy muy agradecida por la oportunidad que me ofreció, pero me gustaría sugerir una alternativa». Víctor asintió interesado. «¿Qué tal si su empresa creara un programa de responsabilidad social aquí en el refugio? Yo podría coordinar el proyecto, trabajando medio tiempo en la empresa y medio tiempo aquí». Y Marcos, ella lo miró. «Podría ser mi asistente». Marcos abrió los ojos de par en par. «¿Yo?» «Tú conoces las dos realidades ahora», Clara explicó. «La del privilegio y la de la necesidad. Eso te da una perspectiva única para ayudar a tender un puente entre empresas e instituciones sociales». Víctor sonrió. Era exactamente el tipo de solución innovadora que esperaría de alguien con la inteligencia y sensibilidad de Clara. «¿Y tú, Marcos, qué te parece?» Marcos miró alrededor de la pequeña oficina, pensando en todo lo que había aprendido en los últimos meses. «Me encantaría, pero quiero seguir trabajando en la tienda también, al menos por unos meses más». «¿Por qué?», Víctor preguntó, curioso. «Porque aún estoy aprendiendo el valor del trabajo honesto. No quiero volver a vivir de privilegios sin estar seguro de que los merezco». Jimena sonrió orgullosa. Era exactamente la respuesta que esperaba oír. 3 meses después, el programa de responsabilidad social de Víctor estaba funcionando plenamente. La empresa había reformado completamente el refugio, creado un programa de capacitación profesional para los residentes y establecido alianzas con otras empresas para expandir las oportunidades. Clara dividía su tiempo entre coordinar el programa
y continuar su trabajo voluntario directo con las personas. Marcos se había convertido en su mano derecha, usando su experiencia anterior con redes sociales para divulgar el trabajo del refugio de forma respetuosa y eficaz. La transformación de Marcos era visible para todos. Había perdido peso, ganado músculos por el trabajo físico y desarrollado una paciencia y empatía que nadie hubiera imaginado posible meses atrás. Sus antiguos seguidores en las redes sociales se habían dispersado, pero él había conquistado algo mucho más valioso: el respeto genuino de las personas a su alrededor. ¿Lo echas de menos?, Clara preguntó un día, cuando estaban organizando una campaña de recaudación de fondos. ¿La fama falsa? ¿La vida vacía? Marcos negó con la cabeza. Para nada. ¿Sabes qué es lo que más me gusta ahora? ¿Qué? Cuando me levanto por la mañana sé exactamente quién soy. No necesito fingir ser nadie. Aarón, que se había hecho amigo cercano de ambos, documentó toda la transformación del programa en un mini documental para su tesis de grado. El vídeo mostraba no solo el crecimiento del refugio, sino también el viaje personal de redención de Marcos. En una de las escenas más conmovedoras del documental, Pedro aparecía enseñando a Marcos a reparar una tubería en el baño del refugio. Al principio, pensé que era solo otro playboy queriendo limpiar su conciencia. Pedro decía a la cámara, pero este chico me sorprendió. Tiene verdadera garra cuando decide hacer las cosas bien. Marcos, cubierto de grasa y sudor, sonreía genuinamente a la cámara. Pedro me enseñó que la dignidad no tiene que ver con cuánto dinero tienes, sino con cómo tratas a las personas y cómo trabajas. El documental de Aarón acabó ganando un premio estudiantil y llamó la atención de otras empresas interesadas en desarrollar programas similares. Sin darse cuenta, los tres jóvenes habían creado un modelo que comenzaba a extenderse por otras ciudades de España. En la ceremonia de premiación del documental, Víctor observaba orgulloso mientras Aarón, Clara y Marcos recibían el reconocimiento por el trabajo. Cuando Marcos subió al escenario, Víctor vio no más al joven arrogante y perdido de meses atrás, sino a un hombre que había encontrado su propósito. Quiero agradecer especialmente a dos personas, Marcos dijo en el micrófono. A Pedro, que me enseñó que la verdadera fuerza viene de la humildad, y a Clara, que me mostró que la mayor revolución que podemos hacer es elegir ser bondadosos todos los días, incluso cuando nadie nos está mirando. Clara, sentada en la platea, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Era la misma emoción que sentía siempre que veía a uno de los niños del refugio sonreír genuinamente. La alegría de ver una transformación positiva suceder. Después de la ceremonia, los cuatro se encontraron en el vestíbulo del teatro. Marcos, Víctor dijo, poniendo la mano en el hombro de su hijo, estoy orgulloso del hombre en que te has convertido. Papá, gracias por no haberte rendido conmigo, por haberme obligado a ver más allá de mi burbuja. Víctor abrazó a su hijo, recordando a su propio padre, que había muerto sin ver su transformación de joven de la calle en empresario exitoso. Al menos él había vivido para ver a Marcos encontrar su camino. ¿Y ahora?, Clara preguntó. ¿Qué viene después? Marcos miró a los amigos que habían cambiado su vida. Ahora seguimos haciendo lo que estamos haciendo, un día a la vez, una persona a la vez. Aarón sonrió. Y yo seguiré documentando. Esta historia merece ser contada. ¿Qué historia?, Clara preguntó. La historia de cómo pequeños actos de bondad pueden transformar vidas enteras. La historia de cómo nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. La historia de cómo el amor siempre vence al odio, aunque tarde un poco. 6 meses después, cuando el Refugio San Francisco celebró su aniversario de fundación, Marcos estaba en la cocina ayudando a Pedro a preparar un pastel especial. Clara coordinaba la fiesta en el comedor. Ana corría entre las mesas distribuyendo dibujos que había hecho para todos los voluntarios, y Víctor llegaba cargando una guitarra que había encontrado en casa para animar la fiesta. Era una escena simple, sin cámaras, sin likes, sin seguidores, solo personas reales, viviendo un momento real de alegría compartida.
y para Marcos era infinitamente más valioso que toda la fama digital que había perdido. Mientras cortaba el pastel y veía las sonrisas a su alrededor, Marcos pensó en cuánto había cambiado su vida. Había perdido seguidores, dinero, estatus social, pero había ganado familia, propósito, paz interior. Era, sin duda, el mejor negocio que había hecho. Clara se acercó a él cargando un pequeño envoltorio. «¿Qué es esto?» «Algo que guardé desde aquella primera noche horrible en el restaurante», dijo, entregándole el regalo. Marcos lo abrió cuidadosamente. Era un pañuelo de tela simple, del mismo tejido que ella usaba para limpiarse el sudor durante el trabajo en el refugio. «Dije que lo ibas a necesitar», ella sonrió. «Y lo necesitaste. Para limpiar no solo el sudor, sino también el orgullo, la arrogancia, todo lo que te impedía ser quien realmente eres». Marcos sostuvo el pañuelo con ambas manos, sintiendo el peso simbólico de aquella tela sencilla. «Gracias, Clara, por todo. Gracias a ti, Marcos, por mostrarme que incluso las personas que nos hieren pueden elegir transformarse». Al otro lado del comedor, Víctor observaba la escena y sonrió. Su propio viaje de niño de la calle a empresario había encontrado su mayor significado: crear un hijo que fuera capaz de elegir la bondad incluso cuando nada lo obligara a ello. La fiesta continuó por la noche, llena de música, risas e historias compartidas. Y cuando terminó, Marcos ayudó a limpiar todo, como siempre hacía, como siempre haría, porque había aprendido que la verdadera realización no venía de estar en la cima, sino de estar al lado ayudando a otros a subir. 2 años pasaron desde aquella primera noche humillante en el restaurante Magnolia. El programa de responsabilidad social de la empresa de Víctor se había convertido en referencia nacional, replicado en decenas de otras ciudades. Clara, ahora con 19 años, había sido invitada a dar conferencias en universidades sobre innovación social, siempre acompañada por Marcos, quien había encontrado su verdadera vocación en el puente entre el mundo empresarial y el tercer sector. El refugio San Francisco se había transformado completamente. Lo que comenzó como un espacio de acogida temporal, ahora era un centro de capacitación profesional, con alianzas establecidas con más de 50 empresas. Pedro había asumido la coordinación de un proyecto de construcción civil que enseñaba oficios a jóvenes en situación de vulnerabilidad, usando toda su experiencia de ingeniero de forma voluntaria. Marcos se despertó aquella mañana de sábado con una sensación diferente. Era el día de la inauguración oficial del nuevo espacio educativo del refugio, proyecto que él y Clara habían desarrollado juntos durante meses. Después de 2 años viviendo en la habitación alquilada de la pensión, había conseguido ahorrar lo suficiente para un pequeño apartamento propio, pero mantenía la misma simplicidad que había aprendido a valorar. Mientras se preparaba para el día, se miró en el espejo y vio a un hombre completamente diferente de aquel joven arrogante que humillaba a personas para entretenimiento online. Sus músculos estaban definidos por el trabajo físico constante. Sus manos curtidas contaban historias de dedicación real, y sus ojos llevaban una paz que ninguna cantidad de likes había logrado proporcionar. El móvil sonó con un mensaje de Clara. «Marcos, ¿puedes llegar más temprano hoy? Tengo una sorpresa para ti». Él sonrió. En los últimos meses, había percibido que sus sentimientos por Clara habían evolucionado mucho más allá de la admiración y el respeto. Ella se había convertido en la persona más importante de su vida, pero aún no había encontrado el valor para expresarlo. El miedo a arruinar la amistad y la colaboración profesional que habían construido le impedía dar ese paso. Cuando llegó al refugio, encontró un movimiento inusual. Voluntarios que no veía hacía meses estaban presentes, exresidentes que habían conseguido empleo y vivienda propia habían vuelto para la celebración, e incluso personas que Marcos no reconocía circulaban por el lugar. Jimena lo recibió con un abrazo apretado. «Marcos, qué bien que llegaste. Clara está en la sala de reuniones organizando las últimas cosas para la ceremonia».
Él encontró a Clara, rodeada de papeles, revisando listas y coordinando detalles con la eficiencia que él había aprendido a admirar. Ella levantó los ojos cuando él entró y su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que el corazón de Marcos se acelerara. «Llegaste justo a tiempo», ella dijo, levantándose y alisándose el vestido simple pero elegante que había elegido para la ocasión. «Necesito mostrarte una cosa antes de que la ceremonia comience». Ella lo condujo hasta una pared de la sala que estaba cubierta con una tela. «¿Recuerdas cuando Aarón hizo aquel documental sobre nuestro trabajo?» «Claro». «Bueno, no se detuvo». «¡Ay!». Clara tiró de la tela revelando una serie de fotografías enmarcadas que contaban toda la jornada de transformación del refugio y de las personas involucradas. La primera foto mostraba el refugio en su estado original, antes de las reformas. La segunda era de la noche en que Marcos había llegado por primera vez, visiblemente incómodo en su ropa cara. Otras mostraban momentos del trabajo conjunto, Marcos aprendiendo a cocinar con Pedro, Clara enseñando a leer a los niños, Víctor ayudando en la construcción de la nueva biblioteca. Pero fue la última foto la que le quitó el aliento a Marcos. Era una imagen de él y Clara trabajando lado a lado la semana anterior, organizando donaciones. Ambos estaban riendo de algo que Pedro había dicho, y la conexión entre ellos era visible incluso para quien observaba de lejos. «Aarón capturó esto sin que nos diéramos cuenta», Clara dijo en voz baja, «y cuando lo vi, me di cuenta de algo que quizás tú también hayas notado». Marcos se giró hacia ella, el corazón latiéndole fuerte. «¿Qué notaste?» «Que en algún momento a lo largo de estos 2 años te convertiste en mucho más que un amigo y compañero para mí». Las palabras salieron tan bajas que Marcos casi no las oyó. Cuando procesó completamente el significado, sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. «Clara, sé que es complicado». Ella continuó rápidamente, las mejillas sonrojándose. «Trabajamos juntos, tenemos responsabilidades, y nuestra amistad es muy importante para mí, pero no podía seguir fingiendo que no sentía esto». Marcos dio un paso hacia ella. «No tienes idea de cuánto tiempo he estado sintiendo lo mismo, pero tenía miedo de estropear todo lo que hemos construido. ¿Y si no lo estropea? ¿Y si en realidad hace que todo mejore? Aún más». Se miraron en silencio por unos segundos, 2 años de sentimientos no dichos llenando el espacio entre ellos. Marcos extendió la mano, tocando delicadamente el rostro de Clara. «¿Puedo besarte?». La respuesta de ella llegó a través de una sonrisa y del movimiento hacia él. El beso fue suave, lleno de promesas y de todo el respeto y amor que habían construido a través del trabajo conjunto y las experiencias compartidas. Cuando se separaron, Marcos apoyó la frente en la de ella. «Te amo, Clara, no solo por quien eres, sino por quien me ayudaste a convertirme». «Yo también te amo», ella susurró. «¿Y sabes qué es lo que más amo de ti?». «¿Qué?». «Que elegiste cambiar. Todos los días te despiertas y eliges ser una persona mejor de lo que eras ayer. Eso es lo más bonito que he visto». Fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Aarón apareció con una cámara en la mano y una sonrisa pícara en el rostro. «Disculpen la interrupción, pero la ceremonia va a comenzar en 10 minutos y... bueno, creo que conseguí la foto perfecta para la secuencia». Marcos y Clara rieron entrelazando los dedos naturalmente. «Aarón, eres imposible», Clara dijo. «Imposible, pero eficiente. Vamos, tortolitos. Hay mucha gente importante esperando para ver lo que han construido aquí». La ceremonia de inauguración del centro educativo fue un éxito absoluto. Víctor discursó sobre cómo las inversiones en responsabilidad social se habían convertido en la parte más gratificante de su carrera empresarial. Jimena habló sobre la transformación que había presenciado no solo en el espacio físico, sino en las vidas de las personas que pasaron por el refugio. Cuando llegó el turno de Clara para hablar, subió al pequeño escenario improvisado con la confianza que había desarrollado en los últimos años. Pero en lugar del discurso preparado sobre programas sociales y alianzas empresariales, decidió hablar desde el corazón.
Cuando tenía 15 años y comencé a trabajar aquí como voluntaria, pensaba que venía a ayudar a otras personas, comenzó, su voz clara y firme. Lo que no sabía es que serían ellas quienes me ayudarían a descubrir quién soy realmente. Miró a la platea, encontrando rostros familiares. Pedro, que ahora usaba trajes donados pero impecables para sus funciones de coordinación. Ana, ahora con 10 años y una de las mejores alumnas del programa de refuerzo escolar. Olivia, que había conseguido empleo y llevaba a sus hijos a las actividades educativas del centro. Aprendí aquí que la bondad no es un talento innato, es una elección diaria. Aprendí que la transformación es posible para cualquier persona dispuesta a hacer el trabajo difícil de mirarse a sí misma. Y aprendí que los mayores milagros ocurren cuando personas diferentes se unen con un propósito común. Sus ojos encontraron a Marcos en la platea. Él estaba al lado de Víctor, ambos con expresiones de orgullo y cariño. Hace 2 años, alguien llegó aquí cargando rabia, arrogancia y una visión del mundo muy distorsionada. Todos nosotros podríamos haber rechazado a esa persona, mantenido nuestra comunidad pura y segura. Pero elegimos darle una oportunidad, y al hacerlo, no solo ayudamos a una persona a transformarse, sino que también aprendimos que nuestra propia capacidad de perdonar y acoger era mayor de lo que imaginábamos. Marcos sintió que sus ojos se humedecían. Nunca había pensado en su viaje desde esa perspectiva. Lo que quiero decir con esto, Clara continuó, es que este centro educativo representa mucho más que aulas y equipos. Representa la prueba de que cuando elegimos ver el potencial en cada persona, cuando elegimos creer en la capacidad humana de cambio, cosas extraordinarias pueden suceder. La platea aplaudió con entusiasmo, pero Clara aún no había terminado. Hay una persona aquí hoy que simboliza todo esto de forma perfecta. Marcos Alianza llegó aquí como un joven perdido y se transformó en uno de los coordinadores más dedicados que este lugar ha tenido. Él podría haber vuelto a su vida de privilegios cuando su padre se lo permitió, pero eligió quedarse. Eligió seguir aprendiendo, creciendo, sirviendo. Marcos sintió que el rostro le ardía cuando todas las atenciones se volvieron hacia él. «Marcos», Clara lo llamó, «¿puedes venir aquí arriba?» Él negó con la cabeza, indicando que prefería quedarse donde estaba, pero la platea comenzó a aplaudir y gritar su nombre. Víctor lo empujó gentilmente hacia el escenario. Cuando llegó al lado de Clara, ella le tomó la mano y se giró hacia la platea. «Este hombre me enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que el verdadero orgullo viene del trabajo honesto y que el amor verdadero crece cuando 2 personas se dedican juntas a algo más grande que ellas mismas». La platea estalló en aplausos y gritos de celebración. Pedro gritó «¡Finalmente!» y Aarón levantó las cámaras para capturar el momento. Marcos cogió el micrófono con manos temblorosas. Yo no preparé ningún discurso. «Habla desde el corazón», gritó Ana desde la platea, provocando risas. Marcos miró a todas aquellas personas que se habían convertido en su verdadera familia. Hace 2 años creía que sabía lo que era el éxito. Pensaba que era sobre cuántas personas me seguían online, cuánto dinero gastaba, cuántas veces mi nombre aparecía en lugares importantes. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Hoy sé que éxito es Pedro enseñándome a reparar una ducha rota. Es Ana mostrándome orgullosa un dibujo que hizo en la escuela. Es Olivia contándome que consiguió un ascenso en el trabajo. Es Jimena regañándome cuando olvidó limpiar bien los baños. La platea rió, reconociendo la verdad en sus palabras. Éxito es despertar todos los días sabiendo que puedo marcar la diferencia en la vida de alguien. Es trabajar al lado de la mujer que amo en algo que realmente importa. Es tener una familia elegida que me acepta no por lo que tengo, sino por quien elijo ser cada día. Miró a Clara, que tenía lágrimas en los ojos. Gracias por no haberse rendido conmigo. Gracias por mostrarme que la transformación real es posible. Y gracias por enseñarme que la mejor versión de mí mismo era alguien que ni siquiera sabía que podía ser. Los aplausos fueron largos y emocionados. Cuando finalmente cesaron,
Víctor subió al escenario y abrazó a su hijo. «Estoy orgulloso de ti», le susurró al oído de Marcos. «Tu abuelo también estaría orgulloso». Era la primera vez que Víctor mencionaba a su propio padre a Marcos. El joven entendió el peso de aquellas palabras. Después de la ceremonia, hubo una fiesta en el comedor renovado. Aarón había preparado una retrospectiva en vídeo de los últimos 2 años, mostrando la evolución del espacio y de las personas. Cuando terminó, Pedro se levantó con una copa de refresco en la mano. «Quiero hacer un brindis», anunció, «por Clara, que nos enseña todos los días que la bondad es una fuerza revolucionaria. Por Marcos, que prueba que cualquier persona puede elegir ser mejor. Por Víctor, que mostró que el éxito empresarial y la responsabilidad social pueden ir juntos. Y por todos nosotros, que formamos una familia que nadie puede deshacer». Todos levantaron sus copas y bebidas, brindando no solo por los éxitos alcanzados, sino por los viajes personales de cada uno. Más tarde, cuando la fiesta estaba terminando y los invitados se despedían, Marcos y Clara caminaron hasta el pequeño jardín que habían creado en la parte trasera del refugio. Era el mismo lugar donde Clara había llorado sola aquella primera noche terrible, pero ahora estaba transformado en un espacio de paz y reflexión. «¿Recuerdas cuando me preguntaste si echaba de menos mi vida anterior?», Marcos preguntó, sentándose en un banco de madera que Pedro había construido. «Recuerdo. Hoy descubrí algo que sí echo de menos». Clara se giró hacia él, curiosa y ligeramente preocupada. «Echo de menos la ignorancia», Marcos dijo pensativamente. «Antes no sabía que existía tanta injusticia en el mundo. No sabía que personas buenas pasaban por dificultades terribles. No sabía que los niños se iban a dormir con hambre. Era más fácil vivir sin saber». Clara asintió, entendiendo perfectamente el sentimiento. «¿Pero sabes lo que no echo de menos en absoluto?», continuó. «¿Qué? La persona vacía que era. La vida sin propósito. Las relaciones superficiales. La desesperación constante por validación externa». Él tomó la mano de Clara. «Prefiero cargar el peso de saber sobre los problemas del mundo y poder hacer algo al respecto, que vivir en la ignorancia cómoda pero inútil». «Has cambiado mucho, Marcos. A veces te miro y apenas puedo recordar al chico arrogante del restaurante. A veces yo tampoco puedo recordar. Es como si fuera una persona completamente diferente». «Era diferente», Clara dijo, «pero creo que la persona que eres hoy siempre estuvo ahí. Solo estaba enterrada bajo capas de privilegios no cuestionados y expectativas sociales vacías». Se quedaron en silencio por unos minutos, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. «Clara», Marcos dijo finalmente, «¿puedo pedirte una cosa?». «Claro. Cuando era niño, mi padre nunca me contó sobre su pasado en las calles. Me protegió de saber sobre dificultades, sobre lucha, sobre cómo el mundo puede ser injusto. Y, cuando tengamos hijos, si tenemos hijos, prometes que les enseñaremos sobre el mundo real desde temprano, que les enseñaremos a valorar el trabajo honesto, la compasión, la responsabilidad social». Clara sonrió, conmovida por el hecho de que Marcos estuviera pensando en su futuro juntos. «Prometo. Pero también prometo que les enseñaremos sobre la esperanza, sobre la capacidad humana de cambio, sobre cómo una persona puede marcar la diferencia. Como tú hiciste conmigo, como nosotros hicimos el uno por el otro». Aarón apareció en la puerta trasera, buscándolos. «Disculpen la interrupción de nuevo, pero hay una última sorpresa». Ellos lo siguieron de vuelta al comedor, donde encontraron una pequeña multitud reunida alrededor de un portátil. En la pantalla había una videoconferencia con personas de varias ciudades de España. «¿Qué es esto?», Clara preguntó. «Son coordinadores de programas sociales inspirados en el modelo de ustedes», Aarón explicó animadamente. «Hay gente de Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, todos queriendo felicitarlos y contar cómo están adaptando las ideas de ustedes a sus realidades locales». Una mujer de Barcelona habló por la pantalla. «Clara y Marcos,
El documental de Aarón llegó hasta nosotros y nos inspiró a crear un proyecto similar aquí. Ya hemos conseguido alianzas con 5 empresas y estamos atendiendo a más de 200 familias. Un hombre de Valencia continuó. El modelo de ustedes demostró que es posible unir responsabilidad empresarial con impacto social real. Nuestro programa ya capacitó a 50 jóvenes para el mercado de trabajo. Otros relatos vinieron de diferentes ciudades, cada uno adaptado a las necesidades locales, pero todos inspirados en el enfoque que Marcos y Clara habían desarrollado. Víctor se acercó a los 2 jóvenes. ¿Se dan cuenta de lo que hicieron? No transformaron solo sus propias vidas, sino que crearon un modelo que está cambiando vidas en todo el país. Marcos miró a Clara, ambos visiblemente emocionados con el impacto inesperado de su trabajo. «Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos», Clara murmuró. «Es exactamente el tamaño que debería ser», respondió una voz familiar. Pedro se acercó con una sonrisa orgullosa. «Ustedes plantaron semillas de bondad y justicia. Era inevitable que crecieran y se esparcieran». La noche terminó con promesas de colaboración entre los diferentes proyectos y planes para encuentros nacionales de coordinadores. Cuando finalmente se quedaron solos, Marcos, Clara y Víctor se sentaron en el comedor vacío, procesando todo lo que había sucedido. «Papá», Marcos dijo, «gracias por haberme obligado a venir aquí aquella primera noche. Gracias por haber sido lo suficientemente valiente para aceptar la transformación», Víctor respondió. «No todo el mundo tiene esa valentía». «¿Y ahora?», Clara preguntó. «¿Qué hacemos con toda esta responsabilidad? ¿Con todas estas personas contando con nosotros?». Marcos le tomó la mano. «Hacemos lo que siempre hemos hecho. Un día a la vez, una persona a la vez, eligiendo siempre ser mejores de lo que éramos ayer». Víctor sonrió, viendo en su hijo y en su futura nuera el futuro de un país más justo y compasivo. «¿Y saben qué más me hace feliz?», Víctor dijo. «¿Qué?», preguntaron al unísono. «Que ustedes 2 encontraron no solo un propósito, sino que encontraron un amor verdadero construido sobre bases sólidas de valores compartidos y trabajo conjunto. Eso es raro y precioso». Marcos y Clara se miraron, aún impresionados con cómo el destino había entrelazado sus vidas de forma tan inesperada y perfecta. «¿Sabes?», Clara dijo pensativamente, «a veces pienso en aquella noche horrible en el restaurante y me pregunto cómo sería nuestra vida si aquello no hubiera sucedido». «¿Te arrepientes?», Marcos preguntó, ligeramente preocupado. «Nunca», ella respondió enfáticamente, «porque fue exactamente aquella noche la que puso todo en movimiento. Tu humillación me hirió, pero también reveló quién realmente podría ser cuando decidieras cambiar». «¿Cómo sabías que cambiaría?». «No lo sabía, pero creía que era posible, y a veces creer en la posibilidad de cambio es el primer paso para que suceda». Víctor se levantó, percibiendo que los 2 jóvenes necesitaban tiempo a solas para procesar todo lo que había sucedido. «Voy a dejarlos conversar», dijo, besando la frente de Marcos y abrazando a Clara cariñosamente. «Estoy muy orgulloso de ustedes 2 y muy emocionado por ver qué futuro van a construir juntos». Después de que Víctor salió, Marcos y Clara se quedaron solos en el comedor, donde tanto de su historia se había desarrollado. El lugar estaba silencioso, pero cargado de recuerdos y significado. «Marcos», Clara dijo en voz baja, «¿ya pensaste en cómo va a terminar nuestra historia?». «¿Terminar?». Marcos pareció sorprendido. «Espero que nuestra historia apenas esté comenzando». «No, no es eso lo que quise decir». Ella rió. «Quise decir, ¿cómo les vamos a explicar a nuestros nietos cómo nos conocimos? Bueno, niños, el abuelo humilló a la abuela públicamente, pero después él cambió y se enamoró de ella». Marcos rió también, imaginando la escena. «O podemos decir, niños, la abuela enseñó al abuelo que personas bondadosas pueden transformar hasta los corazones más endurecidos. Me gusta más tu versión. Y a mí, me gustas más tú». Se besaron de nuevo,
rodeados por los vestigios de la fiesta y por los recuerdos de todo el crecimiento que habían experimentado juntos. Cuando se separaron, Clara apoyó la cabeza en el hombro de Marcos. «Prometes una cosa, cualquier cosa, que incluso cuando nuestra vida se vuelva más fácil, más cómoda, nunca olvidaremos de dónde venimos y lo que aprendimos aquí». «Prometo», Marcos dijo, besando la parte superior de su cabeza. «¿Y prometes tú que seguirás recordándome que sea una persona mejor cuando lo olvide?» «Siempre». Permanecieron abrazados por largos minutos, dos jóvenes que habían encontrado en el amor y en el propósito compartido la clave para una vida verdaderamente significativa. Afuera, la ciudad continuaba su vida nocturna, con miles de personas viviendo sus propias historias de lucha, amor, decepción y esperanza. Pero dentro del refugio San Francisco, dos personas que habían aprendido a transformar el dolor en propósito se preparaban para escribir juntas un futuro que honraría a todos los que habían contribuido a sus viajes de transformación. La historia que había comenzado con humillación y odio se estaba convirtiendo en una historia de amor y redención que continuaría inspirando a otras personas por muchos años, y quizás eso era la prueba más hermosa de que al final la bondad siempre encuentra una forma de prevalecer. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de transformación de Marcos y la bondad inquebrantable de Clara hayan tocado sus corazones. Esta historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar y que pequeños gestos de compasión pueden revolucionar vidas enteras. Si se emocionaron con esta narrativa de redención y esperanza, no olviden suscribirse a nuestro canal para más historias que celebran lo mejor de la naturaleza humana. Dejen un like si creen en el poder de la transformación personal y compartan en los comentarios sus propias experiencias de segundas oportunidades y actos de bondad. Juntos podemos difundir más historias que inspiran y menos contenido que divide. Hasta la próxima historia.